Otra de las novedades, el día de hoy, Comité de Derechos Humanos de la ONU condena a Paraguay por contaminación con agrotóxicos de una comunidad indígena en Canindeyú. El Estado paraguayo fue condenado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU por violar derechos de comunidad indígena de un pueblo de Aba Guaraní respecto a las consecuencias sufridas en su territorio ancestral, reconocido por decreto desde 1987 a causa de fumigaciones intensivas con agrotóxicos por parte de empresas brasileñas que producen soja en la zona. Bueno, estamos en línea con el abogado Hugo Valiente de la CODEUPI. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Un saludo a la audiencia. Bueno, doctor, Estamos, ¿qué reflexión nos deja esta condena contra el Estado nuevamente? son varias reflexiones. Por una parte, estamos muy contentos con un caso más que ganamos, no solamente a nivel institucional es un logro, a nivel profesional y personal también. O sea, estos momentos para quienes somos abogados de causas perdidas, somos los abogados que vamos a morir siendo pobres porque defendemos este tipo de casos. Estos son los momentos en donde nos sentimos recompensados y tenemos la satisfacción. Vamos a morir siendo pobres, pero vamos a recordarnos en esos momentos, ¿verdad? Lo Cuando, importante es tener cuando la principios. edad cuando la edad y la salud ya no nos permita más trabajar y lo estemos pasando mal, vamos a recordar estos momentos con satisfacción porque nos va a quedar el premio de habernos parado del lado correcto de la historia. Ujú. Pero por otra parte, digamos, en una dimensión más colectiva, que es donde nos interesa reflexionar como ciudadanía, la condena internacional que recibe Paraguay hoy, que es notificado el Estado hoy, eh, no, no, nos muestra un cuadro que venimos denunciando nosotros de manera reiterada, ¿verdad? Que el Estado paraguayo es un Estado que no protege a sus ciudadanos y ciudadanas, es un Estado que viola derechos humanos. Y en el caso específico de esta comunidad indígena, ellos son propietarios de su tierra, o sea, ellos no son, ellos tienen el título de propiedad de una tierra que está asegurada desde el año 1987 a nombre de la comunidad. Esta es la Y a comunidad Campo Agua E, ¿verdad? Campo Agua, que está Del, del en pueblo Agua Curuguaty, Guaraní, en es Curuguaté. de origen guaraní. Ajá. Y a pesar de tener, digamos, todo el derecho a su favor, el Ministerio Público no hizo absolutamente nada para proteger a esta comunidad cuando empezaron a denunciar la contaminación que sufrían por dos empresas de propiedad de brasileros que están colindantes a su comunidad y que empezaron a contaminar su comunidad con la fumigación, las famosas fumigaciones. Y esas fumigaciones destruyeron toda la biodiversidad del territorio, pero también destruyeron sus recursos de subsistencia, sus animales de granja, sus cultivos, contaminaron su agua, ¿verdad? Porque el Sojal tenía como una canalización que echaba el glifosato directamente en el arroyo de los indígenas. O sea, entraba la canalización y tiraba en la propiedad de los indígenas, en su arroyo, tiraba el glifosato puro, que era la deriva que caía, digamos, de las fumigaciones de los ojales. Digamos, todas estas irregularidades fueron comprobadas por la Fiscalía del Medio Ambiente de Curuguaty, fueron comprobadas por el SENADE, que es el organismo administrativo encargado de la fiscalización de la aplicación de todos estos productos fitosanitarios. No pasó nada. Es más, o sea, los dueños de las dos empresas, estas ojeras, llegaron a estar acusados, eh, llegaron a incluso llegaron en un momento dado a reconocer su responsabilidad y Mm. ofrecer una suspensión condicional del procedimiento. Y Sin embargo, la causa fueron beneficiadas con una salida alternativa. no, ni siquiera eso, fueron sobreseídos. O sea, aún a pesar de haber ofrecido ellos, los ojeros, digamos, dijeron, vamos a irnos
a una salida alternativa. Pedimos suspensión condicional del procedimiento, probablemente negociado en otro nivel donde nosotros no vemos, donde nosotros abogados de la comunidad indígena no podemos participar, y cuando nos fuimos a la audiencia preliminar le dieron sobreseimiento. ¿Quién es el fiscal y el El juez? fiscal, en ese momento, el fiscal era el abogado Jalil Rachid. Sí, Y el juez era el juez José Dolores Benítez, que yo no sé si seguirá siendo juez penal de garantías de Curuguaty. El caso es que le dieron un sobreseimiento provisional para diligenciar unas 15 pruebas que se necesitaban diligenciar, que nos habían diligenciado durante la etapa de investigación, y le dieron el sobreseimiento provisional y después nunca más se movió la causa, ya no, y ya le dieron después el sobreseimiento definitivo. Digamos, esa es la historia del Paraguay, ¿verdad? O sea, en Paraguay si la propiedad privada es de los indígenas, se puede invadir, no hay protección legal, ¿verdad? No pasa por ahí la igualdad en la aplicación de la ley. Hay ciudadanos que son más iguales que otros, como se dice, hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y bueno, los indígenas probablemente ni siquiera están dentro de esa escala porque sufren el desprecio, la discriminación y el racismo descarado de todas las instituciones públicas. Nosotros en esa zona le escuchamos una vez en una de esas diligencias judiciales que se tuvieron que hacer en alguna de estas causas, ¿verdad? Un reconocimiento para que se comprobara que no había barreras de protección, ese tipo de cosas que tienen por ley, tienen la obligación de respetar. Uno de los ojeros brasileños dijo, y lo escuchamos, ¿verdad? Ustedes pueden seguir con la denuncia, pueden hacer lo que quieran. Nosotros acá compramos, a un juez le compramos con una bolsa de galletas y a un fiscal compramos con una bolsa de coquito. Qué bárbaro, qué vergüenza. Ese es digamos, ese es el nivel que se maneja, sobre todo en esas zonas que son como el lejano oeste, ¿verdad? Donde la ley del más fuerte es lo que prima. Y esa experiencia, esa situación la que nosotros denunciamos ante el sistema de protección internacional y bueno, lo hicimos con rigor profesional y, digamos, contando con la garantía de un sistema de justicia imparcial e independiente, porque, digamos, a los integrantes de este Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no se le puede coaccionar. Claro. A voluntad al final. No aceptan bolsa de galletas ni bolsa de coquitos, sino que se atienen a los fundamentos y al derecho y a las pruebas, y bueno, ganamos la denuncia y le ganamos al Estado, ¿verdad? O sea, la denuncia en estos sistemas internacionales de protección son contra el Estado. Lo que se juzga es la responsabilidad institucional del Estado, y el Estado paraguayo es hallado responsable por no haber adoptado las medidas de protección que tenía que haber adoptado para proteger a la comunidad indígena de la contaminación. ¿Qué implica esta condena para el Estado paraguayo? Implica, básicamente, le ordena básicamente unas 4 medidas, ¿verdad? Primero, tiene que investigar, tiene que reabrir la investigación. Segundo, tiene que sancionar a los responsables si en caso de que sean identificados, bueno, tan plenamente identificados. De hecho, como te digo, llegaron a ser acusados incluso en el procedimiento que terminó con el sobreseimiento. Tiene que indemnizarle a los miembros de la comunidad y tiene que adoptar medidas en consulta con la comunidad para la recuperación, la regeneración ambiental del hábitat. Entonces son como 4 paquetes, digamos, claros de medidas que tiene que adoptar el Estado. Y uno de los puntos, reabrir la investigación y sancionar a los responsables. ¿Hay tiempo todavía para hacer eso? Sí, o sea, y lo que se aplica en la doctrina que tiene vigencia en los sistemas de protección internacional, y que es una doctrina que está sobre todo muy bien desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la doctrina que se denomina la cosa juzgada fraudulenta. Entonces, cuando, por ejemplo, una causa terminó con un sobreseimiento definitivo, como es en este caso, ¿verdad?, que el sobreseimiento definitivo ya está teóricamente con autoridad de cosa juzgada. Lo que estos sistemas te dicen es nula esa decisión judicial, porque tu proceso de investigación
fue fraudulento. O sea, vos tenés un fiscal que no investigó y que deliberadamente se comportó de una manera parcial a favor de una de las partes. Tu sistema judicial falló en, digamos, garantizar mínimo nivel, mínimo estándar de independencia judicial en una investigación. Entonces eso no puede tener valor, eso es nulo. Se nula y se hace de vuelta. Entonces vos no podés como Estado decir, no, acá ya juzgamos nosotros y ya sobreseímos. No, se abre de vuelta y se comienza de nuevo la investigación. Y eso rige acá, hay un antecedente acá sobre eso que decís, doctor, la cosa juzgada fraudulenta. Sí, vos sabés que hay un caso que justamente fue un caso bastante anterior, que también se litigó ante el Comité de Derechos Humanos, pero es un caso de tortura. Es un caso más simple, digamos, que el caso de Campo Aguada. Es como el litigio ambiental tiene un nivel de complejidad mayor, ¿verdad? Este era un caso penal de tortura donde había una víctima y era como más clásico desde el punto de vista penal el relato de la historia, ¿verdad? Y en ese caso había un sobreseimiento definitivo también a favor de un comisario y de un fiscal que hoy día ya es ex fiscal, ¿verdad? Que fue el fiscal fue expulsado por el jurado de enjuiciamiento de magistrado por corrupción, ¿verdad? Por otro caso, ¿verdad? No. Ujú. Y el caso es que esa investigación se tuvo que reabrir, se reabrió y ahora está en curso, ya está abierta, y la unidad de derechos humanos del Ministerio Público tiene abierta una causa que se está investigando de vuelta ese hecho, en virtud del principio de la doctrina esta de la cosa juzgada fraudulenta, ¿verdad? En ese caso la investigación había sido tan deliberadamente encaminada para que no produzca ningún efecto, ¿verdad? Y para dejarle escapar a los sospechosos de haber ordenado la tortura, que era claro que el resultado ese se tenía que anular, que no podía tener efecto. Claro, porque estamos hablando también de un hecho imprescriptible, podría ser, ¿verdad? Así Totalmente, sí, es, caso de totalmente, sí. tortura. Sí, sí. Doctor, ¿y cuál es el proceso a partir de ahora que el país, el Estado, recibe esta condena, ordenando la investigación? ¿Cómo sería el proceso siguiente si la fiscalía dice, no, yo no tengo pruebas, se dio el sobreseimiento provisional, no encontré pruebas en este plazo que me da la ley y bueno, ya están totalmente libres de estas personas? Como dicen también, no juzgarles por el mismo hecho. Ya el caso es que había pruebas, Mm. y había había un caudal probatorio suficiente porque se había hecho reconocimiento judicial, se había comprobado que efectivamente no había barreras, digamos, las medidas de mitigación no se habían adoptado. Había existido una fiscalización del SENAVE que los fiscalizadores del SENAVE entraron a las dos haciendas estas y encontraron pero mil irregularidades. El acta de fiscalización es así como no hay punto de la ley de control de productos fitosanitarios que no se hayan violado, ¿verdad? Desde cosas así como súper alevosas, ¿verdad? Que estaban tirando agrotóxicos que están prohibidos, ¿verdad? Los agrotóxicos están regulados por el SENAVE y hay como distintas franjas, hay franja roja, franja verde, y hay agrotóxicos que están prohibidos, ¿verdad? Que no se pueden usar, que no se puede importar, que no se puede, ¿verdad? Y digamos, de esos agrotóxicos prohibidos encontramos un montón de bidones que estaban usando, ¿verdad? Entonces, digamos, pruebas tenían, pero además pruebas que omitieron diligenciarse, ¿verdad? Entonces, no es que las pruebas confirmaban la posible no responsabilidad, no punibilidad de la conducta, ¿verdad? Todo Claro. lo contrario. Y es un argumento válido para la fiscalía decir no se hicieron las diligencias correspondientes, entonces por eso se pide el sobreseimiento provisional, que al final no se reabrió más. No se reabrió más, claro, el sobreseimiento provisional generalmente se aprovecha, no va para mandar al Mm, córner, ¿verdad? qué El expediente y increíble. no mover más la causa, ¿verdad? Pero volviendo a tu pregunta, Ujú. el Estado paraguayo tiene un organismo, ¿verdad? Que en realidad no es un organismo, sino es una articulación de distintas instituciones del Estado,
que tienen competencia en distintas materias, ¿verdad? Que se llama el CICSI, ¿verdad? La Comisión Interinstitucional de Cumplimiento de Sentencias y Recomendaciones de Organismos Internacionales, que está liderado por la Vicepresidencia de la República. Y ese es el organismo con el que nosotros, las organizaciones de derechos humanos que litigamos y que le ganamos al Estado en los litigios, nos tenemos que sentar después a hacer el proceso de cumplimiento de estas sentencias, ¿verdad? Entonces hay casos donde la cosa se mueve un poco más fácil, hay menos resistencia, y hay otros casos donde sí tenés más resistencia, y lastimosamente estos casos que tienen que ver con cuestiones ambientales tienen muchísima resistencia. A pesar, digamos, de lo que se pide es simplemente que los órganos del Estado paraguayo cumplan la ley nomás, ¿verdad? No es nada más extraordinario que eso, ¿verdad? Es decirle al Ministerio del Ambiente, al SENAVE, al INDI, vayan a cumplir la ley. La ley dice que vos tenés que poner franja de protección con barrera vegetal, con determinada, digamos, extensión alrededor de tu bolsillo, eso hay que ir a controlar. Y al que no controla, al que no cumple se le sanciona, punto, ¿verdad? Son medidas súper básicas que es cumplimiento de la normativa ambiental, ¿verdad? Y sin embargo, como a pesar de que no se pide nada extraordinario, nada más que eso, digamos, en las medidas de cumplimiento de estas decisiones que le vienen a Paraguay por cuestiones ambientales, hay una enorme resistencia a cumplir. Es más, incluso a veces vos notás miedo por parte de los funcionarios a hacer algo tan revolucionario, entre comillas, como ir a cumplir la ley. El Bueno, famoso en los entes del Estado. prejuicio, ¿verdad? De decir, no, pero este es un zurdo, nada que ver, está mintiendo. Ya se Y, toman por cuestiones políticas, ¿verdad? pero sobre todo, sabes que es la presión que ejerce el gremio sojero. El Es gremio sojero fuerte. ejerce una presión enorme. Y ejerce una presión enorme sobre el Estado al punto que hay instancias o niveles donde yo creo que hay directamente captura del Estado, ¿verdad? El Estado funciona como una oficina dependiente de esos intereses, ya no como un ente que debería fiscalizar con imparcialidad el cumplimiento de la ley ambiental. Entonces es como una situación más complicada. Entonces, digamos, más allá de lo que pueda, digamos, parecer contradictorio, a veces es más fácil lograr que el Estado cumpla las recomendaciones en un caso de víctimas de tortura, por ejemplo, o en casos de víctimas de la dictadura, a que se cumplan las recomendaciones o las sanciones que vienen con estos casos que tienen que ver con el cumplimiento de las leyes ambientales. ¿Quiénes componen esta articulación, la que preside el vicepresidente de la República? Porque decís que no hay tanto ánimo y que tienen miedo los funcionarios de hacer cumplir esto. Ellos reciben esta documentación y son los encargados de ejecutarla, ¿verdad? Pero Así mismo, ¿quiénes sí. conforman esta articulación? Y de un modo permanente están, digamos, le tenés a la vicepresidencia que preside, le tenés al Ministerio de Justicia, al Ministerio del Interior, a la Cancillería, que es la instancia que tiene que comunicarse después con los organismos internacionales, tenés al Ministerio Público, a la Corte Suprema, digamos, todas estas instancias que te estoy nombrando tienen direcciones generales o tienen unidades con competencia en derechos humanos y eh, son esas unidades en las que se articulan, ¿verdad? Entonces, y también dependiendo del caso, se incorporan más instituciones. Por ejemplo, en los casos indígenas sí o sí se incorpora el INDI. O cuando se tiene que pasar alguna cuestión por el Parlamento, se incorporan las comisiones de derechos humanos del Senado y de diputados. En estos casos ambientales sí o sí tiene que haber un involucramiento en el SICSI por parte del SENAVE y del Ministerio del Ambiente. Claro, todas estas instituciones, el SENAVE sobre todo que es responsable también de esta falta de control en esta situación, Sí, ¿verdad? sí, totalmente, totalmente. El SENAVE tiene una responsabilidad enorme en estos trabajos, ¿verdad? De controlar el tema de las fumigaciones. Bueno,
Bueno, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu explicación. Estamos tratando de comunicarnos con el fiscal también, Jalil Rachid, para tener su versión ante esto. ¿Cuánto tiempo podría llevar este proceso a partir de este documento que recibe el país? Y no sé, o sea, esa es una pregunta un poco complicada. O sea, el Estado tiene la obligación de presentar en 180 días un informe al comité sobre el estado de cumplimiento Ujú. de las medidas. Ahora, hay que ver, ¿verdad? Si se llega a cumplir o no algo. De 180 días son 6 meses, ¿verdad? Son 6 meses darían para que se hicieran cosas ya, pero habría que ver el nivel de voluntad política que hay para dar cumplimiento a esta decisión del comité. Entonces, nosotros vamos a seguir. Para nosotros es un enorme espaldarazo haber obtenido esta decisión. Eh, y es una plataforma para seguir a partir de ahora luchando por los derechos de la comunidad. Es una posición, digamos, mucho más favorable a la que tenemos ahora, porque hay ya una decisión del comité que le ordena al Estado hacer una serie de medidas. Entonces, el interés de la comunidad claramente va a estar siempre muy fuertemente vinculado a la recuperación ambiental de su territorio, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que una comunidad que fue arrasada, ¿verdad? Arrasada la comunidad, no hay, ya no queda más nada, ¿verdad? No, y la gente tiene que emigrar porque no hay posibilidad de seguir subsistiendo en el lugar, ni siquiera de la chacra, porque todo se funde, ¿verdad? Tu mandioca, tu maíz, nada no puede crecer cuando te llega la fumigación, ¿verdad? Que te llega porque el viento trae, Una si el tractor invasión está fumigando, prácticamente. una invasión prácticamente. Pero además es una comunidad en una situación de pobreza extrema, pero que no te hace idea. Una comunidad que no tiene luz eléctrica, por ejemplo, no tiene agua Mm. corriente, no tiene agua potable. Entonces, para ellos va a ser demasiado importante que el Estado por lo menos se comprometa. Si es que no se les sanciona a los ojeros, bueno, ya, ¿verdad? ¿Entendés? Pero ellos por lo menos que le conecten agua potable, ¿verdad? Que puedan beber agua potable y no tener que ir a traer agua del arroyo que está contaminado con glifosato, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas súper básicas, ¿verdad? Que son de mínima protección social, ¿verdad? Que el Estado debería cumplirlas como un deber sin necesidad de que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas le condene para eso, ¿verdad? O sea, digamos, el acceso al agua potable es un derecho humano como básico, ¿verdad? Que no hace falta que se te condene para que vos como Estado tengas la obligación de hacerle llegar el agua potable a toda la población, ¿verdad? Claro, Entonces, un eh, servicio básico un fundamental. servicio básico, ¿verdad? Un Ujú. servicio básico, tener saneamiento y agua potable, ¿verdad? O sea, son como cosas mínimas que la comunidad va a querer que el Estado les ponga, les ofrezca como reparación. Entonces, por ahí vamos a ver cómo sigue la negociación, ¿verdad? Es como a veces uno choca también con posiciones así como bastante miserables, ¿verdad? Miserables en el sentido ético de la palabra, ¿verdad? Porque cómo no darles la conexión de agua potable, ¿verdad? Cómo no ir a perforar un pozo artesiano en la comunidad o hacerles llegar la energía eléctrica, ¿verdad? O sea, si, digamos, ¿qué les cuesta, verdad? No es ni tampoco Claro. mucho dinero, es algo que ya se tiene previsto y que marcaría la diferencia en la calidad de vida de esas personas, ¿verdad? Entonces, va a ir por ahí más o menos la solicitud de la comunidad para el Estado en el marco de qué hacer para reparar el daño sufrido. Así es. También vamos a intentar hablar con esas organizaciones, esas instituciones públicas que conforman esta articulación, a ver la ejecución a partir de esta condena. Así que gracias, doctor, agradecerte por tu tiempo, el buen análisis que realizar sobre esta problemática y lo que implica esta condena a Paraguay por la contaminación con agrotóxicos y que afecta a una comunidad indígena. Muchas gracias a vos. Saludo a la audiencia. Gracias, Te doctor. informó PDS Radio TV Digital. Hugo Valiente, abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay.